Sí. Buenas tardes, bienvenidos a la Cineteca Nacional. Me da mucho gusto que nos acompañen en la presentación de un libro que se hizo en Cineteca Nacional bajo la autoría de Rafael Aviña y continuación de otro que también produjo la Cineteca hace varios años y esperamos ya todos lo tengan. Está a la venta allá afuera el libro, ambos con un descuento a muy buen precio. Entonces, para empezar, le voy a pedir al director de la Cineteca, Alejandro Pelayo, que pase a darnos unas palabras. Aquí está el libro, ya para que hagamos promoción. Bueno, es un placer, efectivamente, como mencionaba Katy. Esta es la continuación de otro libro que no era Neo, sino era el Mex Noir, y que arrancó pues con comentarios desde del principio del siglo XX y acaba un poquito antes de como en los 60s. Ahora, este nuevo Neo Mex Noir arranca ya con el golpazo de Tlatelolco y se viene hasta nuestra época. Es muy interesante porque, bueno, yo creo que pues el noir o el cine de crímenes, el policíaco, pues se ha vuelto el género cotidiano de México. O sea, ya no veo que haya ningún otro, pues, porque todos los días la realidad nos nutre de una serie de historias y que bueno, que yo siento que el cine siempre ha reflejado mucho lo que está pasando en un país y bueno, pues está reflejando lo que está pasando en nuestro país. Hay muchas películas de narcotráfico, de violencia, etcétera. Pues ahora sí que es signo de los tiempos. En este sentido, pues yo me siento muy Mex Noir porque, bueno, como lo menciona Rafa en las diferentes publicaciones, Días Difíciles es un secuestro. Y es un secuestro que desafortunadamente termina mal. Un secuestro que empieza por razones de dinero, como la mayoría de los secuestros, y acaba siendo la víctima sacrificada por razones políticas. Y también Morí en el Golfo, estaba yo haciendo la reflexión con Rafa, pues Anabela Guillomán de la novela es una fan fatal en todo el sentido. Claro que ojalá extrañaba yo el blanco y negro y las calles así, pero es el trópico, pero en el trópico hay la fan fatal del trópico. Y me acordé de Blanca Guerra, que también de alguna forma es el protagonista. Qué padre que rescates Motel. Yo creo que es una película extraordinaria, es film noir, ¿no? Cómo convence al compañero, al marido, para que asesinen a la señora que lleva una cantidad importante de dinero. Y entonces, pues nos damos cuenta que este es un libro, pues, de la mayoría de películas muy importantes mexicanas, y no saben el orgullo que siento de que sea Rafa Viña y que sea un libro de la casa y que esta continuación sea también de la casa, porque sin duda nos ha cubierto todo este panorama de nuestra cinematografía y se lo agradecemos muchísimo, Rafa. Esta es tu casa, bienvenidos, y yo estoy ahí oyendo el film noir porque más quiero aprender de ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, primero que nada, quiero leerles las semblanzas de los tres integrantes de la mesa. Víctor Ronquillo, el primero, cronista, narrador y poeta. Ha sido reportero en la sección cultural del Nacional, jefe de información y guionista del programa televisivo Expediente 2230 de Canal 13, reportero de Canal 40, reportero de Asuntos Especiales del Universal y de Milenio Semanal, coordinador de información del programa de televisión Punto de Partida, cronista de Memoria de Papel, colaborador en Casa del Tiempo, Diálogos, El Nacional, El Universal, Encuentro, La Orquesta, La Palabra y El Hombre Memoria de Papel y México en el Arte, Punto,
Reforma, Siempre y Uno más Uno. Realmente una lista enorme de sus colaboraciones. Becario de Limba en 1984, finalista del premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra en Gijón, España en 1904, por La muerte viste de rosa. Finalista en 2 ocasiones del premio Salvador Novo. Es autor de libros testimoniales y de ficción, algunos de ellos publicados en España, Italia y Estados Unidos, como La Nota Roja en México, 1950-1960, La Guerra Oculta, La Nota Roja en México, 1920-1929, El Blues de la Mataviejitas, La Reina del Pacífico y otras mujeres del narco. Su más reciente novela, Camaleón, actualmente es director y conductor del programa A Fondo en Capital 21. Bienvenido, Víctor. Siguiente, Carlos Bonfil, ensayista y crítico de cine, realizó estudios de literatura francesa en la Universidad de París 4, Sorbona, y de traducción en París Dauphine 10. Fue profesor de letras francesas en la UNAM y posteriormente se inició en el periodismo cultural. Desde hace 16 años publica regularmente sus artículos de cine en el diario La Jornada, donde también coedita el suplemento Letra S, Salud, Sexualidad y SIDA. Colabora regularmente para la International Film Guide. Ha sido jurado para la Muestra de Cine Mexicano de Guadalajara y el Festival Internacional de Cine de Morelia y Black Canvas. Autor de la curaduría en la magna exposición del Rancho a la Capital para el Museo del Estanquillo en 2011. Asimismo es autor de los libros Águila o Sol, Las apariciones de Cantinflas, de 1993, y en colaboración con Carlos Monsiváis escribió el volumen A través del espejo, el cine mexicano y su público, de 1994. Es editor y coordinador del libro Hoy grandioso estreno, El cartel cinematográfico en México, de 2011. Su más reciente libro es Al filo del abismo, Roberto Gabaldón y el melodrama negro, de 2016. Le damos la bienvenida. Ya vamos con 2 expertos en cine negro y ahora leo el currículum, la semblanza de nuestro autor, Rafael Aviña, egresado de la licenciatura en Comunicación Social por la UAM Xochimilco y de la primera generación de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Ha sido investigador de la Cineteca Nacional, de la Filmoteca de la UNAM y del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Dirigió el Cineclub de Limba y condujo la serie de TV UNAM Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM. Escribió el guión del largometraje Borrar de la memoria de Alfredo Gurrola, de 2010. Es colaborador de La Jornada Semanal y la revista Zócalo. Su columna Voz en Off se publica semanalmente en la página del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde colabora desde su fundación en 2003. Es autor de más de 30 libros, como Una mirada insólita, temas y géneros del cine mexicano. David Silva, un campeón de 1000 rostros, que fue Premio Caniem a Mejor Biografía. Aquí está su Pachucote, ¿no? Una biografía narrativa de Germán Valdés. Orson Welles en Acapulco y el misterio de la Dalia Negra. Mex Noir, el antecesor del libro que va a presentar hoy. Mex Noir, cine mexicano policíaco. Un cineasta llamado Ismael Rodríguez, con D de deseo, de sangre, destape y erotismo y sexo en el cine mexicano. Nuevo, y la que presenta el día de hoy, Nuevo Mex Noir.
Cine Mexicano Policíaco Moderno. En 2004 obtuvo el primer lugar en el 20º Certamen Nacional de Cuento Magdalena Mondragón. En 2003 es la mención honorífica en el 7º Concurso Nacional de Novela Negra. En 2018, Premio Guerrero de Oro, Mérito Periodístico por Trayectoria de la Red Prensa Mexicana de Cine, y fue homenajeado en el Festival Universitario de Literatura y Arte en 2019. Le damos la bienvenida a los tres y queremos ya hoy escucharlos. Bienvenidos. Bravo. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes aquí. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Ahora sí que no hay plazo que no se cumpla. Yo siempre, la verdad es que siempre me tensa mucho venir a presentar un libro, y de manera particular porque después de la pandemia yo realmente no quería salir, no presentaba nada ni nada. Se puede decir que esta es la primera presentación después de la pandemia, digamos, oficial, y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Agradezco muchísimo a la Cineteca Nacional el espacio, al doctor Alejandro Pelayo, su amistad, su cariño, la solidaridad siempre para el cine mexicano. Gracias a Alejandro y a la Cineteca, pues he podido publicar los libros que han mencionado, de Ismael Rodríguez, Nuevo Cine Mexicano, Mex Noir y Neomex Noir, y estamos ya trabajando en otro par de libros que esperamos que quizás salgan por lo menos uno este año. Y agradezco muchísimo a Víctor Ronquillo y a Carlos Bonfil, dos queridos amigos de mucho tiempo, expertos y sobre todo grandes amigos para mí, que han estado presentes prácticamente toda mi vida. Muchas gracias. Cedo la palabra a Víctor Ronquillo. Gracias. Bueno, de verdad que yo me siento muy contento porque pocas veces que me ha tocado participar en presentaciones de libros o eventos similares a se conjugan pasiones, ¿no? Pasiones que yo disfruto muchísimo, ¿no? Una de ellas, pues, es el cine, ¿no? Nunca he sido un experto en cine, pero lo amo, lo disfruto, soy un espectador asiduo del cine. Y otra pasión que también disfruto mucho y que también constituye parte de mi vida, pues es la amistad, ¿no? Entonces, el cine, la amistad. Y lo otro que sí ha sido, pues, parte integral de mi trabajo, y lo fue durante muchos años, ahora es menos, ¿no? Uno cambia, pero en algún momento dado de mi vida, pues yo fui reportero de Nota Roja, ¿no? Y un reportero de Nota Roja que iba a las trincheras, que iba a meterse a los lugares más oscuros, que trabajaba pues de manera incógnita, ¿no? Que lograba información y que luego pues escribía, realizaba también algunos materiales televisivos. Entonces, pues, y la otra pasión, ya son 4, pues es la lectura, ¿no? Entonces, yo me he impuesto desde hace ya un par de años leer y leer. Y para que no se me olvide leer, pues presentar un comentario breve en el noticiario de Canal 21, que es mi actual casa de trabajo, un comentario para cerrar el noticiario todos los lunes, en donde hablo de libros de cine, de libros de poesía, de ensayo, de los géneros literarios, en fin, donde presento informes de las organizaciones sociales. Y entonces, bueno, eso es otra de las pasiones, ¿no? Y un poco por algo que para mí es muy importante y es clave, yo me dije esta mañana, voy a escribir un texto, porque es un texto que escribo con mucho cariño para mi amigo Rafa, con mucha admiración para el investigador académico, sólido, riguroso que es Rafa, y también por no caer en este ejercicio de la improvisación, que pues por hacer tele a mí no se me dificulta, pues, ¿no? Pero dije, voy a tratar de ser
riguroso en cuanto a dejar algunas ideas fundamentales que me parecen el eje central, si no del libro, sí de mi lectura del libro, ¿no? Entonces, pues son 3 cuartillitas que quiero compartir con ustedes y que de entrada reconocen el trabajo enciclopédico de Rafa, y también son, pues eso se vale y es parte de lo humano, son también un homenaje a mi amigo, ¿no? Que él ha seguido apasionadamente al cine mexicano y además tiene una pluma afortunada, es un gran escritor. Entonces, bueno, pues voy para allá. Lo primero que tenemos que valorar respecto a Neo Mex Noir, el más reciente libro de Rafael Laviña, es su carácter generosamente enciclopédico, además de la evidente aportación a la historia del cine mexicano de uno de sus géneros quizá menos valorados. En las páginas de este volumen hay una recapitulación de la historia de lo criminal en el México de hoy, escrita desde la perspectiva de su significado antropológico y cultural. En el cine negro y policíaco, el noir de nosotros, reconocemos el devenir del fenómeno social de lo criminal. Se hace cine para comprender las razones más profundas de quienes en algún momento de su vida sobreviven en situaciones límite, donde se expresa lo peor y lo mejor de la condición humana. Rafael Laviña nos da noticia de la respuesta de los creadores cinematográficos a la realidad criminal, de esa subversiva expresión de una malograda normalidad donde muchos no encuentran su lugar. Nos presenta a los directores, los guionistas, los actores, los fotógrafos cinematográficos y a todos aquellos quienes miran monstruos y fantasmas, a las víctimas y los victimarios en un espejo, que después de un proceso creativo y azaroso se convertirá en la película que corre frente a nosotros en la pantalla. Una pregunta esencial: ¿por qué los creadores pertenecientes al universo de lo artístico se fascinan con lo criminal y recrean esos asuntos de vida o muerte? Encuentro algunas respuestas para esta pregunta. A. Para comprender lo que ocurre en los insondables fondos del espíritu humano. B. Para intentar una reconstrucción sociológica del entorno de las culpabilidades. C. Para dar voz a quienes muchas veces resultan las primeras víctimas de sus crímenes en una realidad determinada por la alienación, las patologías sociales y la injusticia. Quienes nos ocupamos de estas historias, de estos personajes, somos una especie de plomeros dedicados a destapar cloacas para que entre el aire y la luz en ambientes insanos. En la lectura de Neo Mex Noir nos encontramos un sinnúmero de historias de lo que podemos considerar el género negro. Rafael Laviña, con la sensibilidad y la inteligencia de quien desarrolla una labor de auténtico crítico, piensa el cine, realiza un extraordinario trabajo de agrupación de filmes que parte de lo cronológico o lo temático para ir mucho más allá. Nos ofrece el contexto en el que se gestan las películas y sus historias, lo que de alguna manera nos da su razón de ser y explica las búsquedas estéticas de los cineastas. Otra de las aportaciones de este libro es el recorrido que nos propone por la realidad de la historia de lo criminal en el México contemporáneo. Desde cuando el sistema político mexicano hace crisis en la década de los años 60 hasta la guerra contra el narco de Calderón y sus funestas consecuencias el día de hoy. Rafael Laviña nos invita a un viaje por el imaginario mexicano que se expresa frente al drama noir. Reconocemos historias, situaciones y personajes de esa galería de lo criminal. Laviña recrea en las páginas de un libro sin desperdicio, un libro de más de 300 páginas, los motivos de nuestros cineastas frente al crimen. Historias de horror, historias de humor, historias de amor, todas historias entrañablemente humanas. El carácter pedagógico del libro
es de agradecerse. Los perfiles biográficos de los cineastas, las anotaciones sobre sus obras, el reconocimiento a los guionistas, las noticias sobre los actores y la valoración de su trabajo hacen de Neo Mex Noir una obligada referencia para la historia de la cinematografía nacional. Como dirían los clásicos, quizá el lugar común. Mención aparte merece el pulcro oficio y robusto de Rafael Aviña como escritor. Un libro resultado del rigor y la precisión del investigador académico, pero donde la fuerza y la belleza del lenguaje se expresan para lograr un eficaz texto que resulta apasionante para el posible lector, el cinéfilo, el estudiante de cine o quienes se adentran en la historia de lo criminal y sus personajes en el México contemporáneo. Muchas gracias. Buenas tardes. Hace exactamente 6 años, el colega y amigo Rafael Aviña presentó en esta misma sala su libro Mex Noir, Cine Mexicano Policiaco, una muy disfrutable revisión en 10 capítulos del mejor cine noir en México. El arranque de aquel estudio fue la cinta El Automóvil Gris de 1919, seguido por el análisis minucioso de decenas de títulos, entre los que sobresalen los trabajos de Adolfo Besmogar con La Mancha de Sangre y títulos imprescindibles del género como Cuatro contra el Mundo o Los Fernández de Peralvillo de Alejandro Galindo. Un lugar muy especial se le reservó a la filmografía de Roberto Gabaldón, destacando títulos como La Otra, En la palma de tu mano, La diosa arrodillada y La noche avanza. Y por supuesto a la cinta El suavecito de Fernando Méndez, estelarizada por el inigualable cinturita galán Víctor Parra. En ese ya lejano y prepandémico 2018 se manifestó aquí mismo, el deseo de que el autor prosiguiera su estupenda labor de investigación, ahondando todavía más en el tema, rescatando del olvido a un género, el cine negro, que en otros países, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, ha conquistado un enorme reconocimiento público y el aprecio sostenido de la crítica especializada. El presente volumen, Neo Mex Noir, Cine Mexicano Policiaco Moderno, de los años 60 al nuevo milenio, no solo actualiza esa investigación hasta cubrir cintas muy recientes filmadas en este sexenio político, sino que aporta un punto de vista, en mi opinión, mucho más personal y crítico del autor, detectando en la evolución del género, a partir de los años 70, en palabras suyas, lo que sería una visión nihilista y desesperanzadora. Cintas como Ciudades Oscuras, Perfume de Violetas, González, Cómprame un revólver, representaron en su recreación de la realidad urbana de finales de siglo y principios de milenio un cambio significativo y una nueva estética de la violencia que con mucho rebasaba la imagen de la ciudad durante la época de oro del cine mexicano, periodo en el que tuvo un fuerte impacto la censura, misma que supieron burlar o neutralizar los talentos de los realizadores más destacados del momento, en particular Roberto Gabaldón y Alejandro Galindo. El nuevo libro de Aviña explora este cambio cualitativo en las realizaciones de este neo-noir que, liberado en parte de aquel viejo ánimo censor, procede a ofrecer de la Ciudad de México una representación brutal al filo de la paranoia colectiva que en otros ámbitos, el de la poesía, por ejemplo, tuvo un parangón en la amorosa declaración de odio que en 1944 dedicó a esta urbe el poeta y crítico de cine Efraín Huerta. Rafael Aviña, acucioso especialista en géneros cinematográficos, en cine de la paranoia, asesinos seriales y nota roja, como lo atestigua su larga bibliografía, parece sentirse epidérmica e intelectualmente atraído por esa vocación de caos que caracteriza a una Ciudad de México
percibida como irremediablemente insegura y peligrosa, apocalíptica y extrema, la misma que el neo-noir mexicano muestra de modo a menudo muy directo, sin muchos filtros suavizantes, desentendiéndose incluso en ocasiones de un contexto social más amplio, en aras del efecto grandioso que puede suscitar el espectáculo de la violencia, o eso que alguna vez la escritora Susan Sontag llamó la imaginación del desastre. Un desastre que por lo demás suele resultar políticamente rentable. Respecto al tema de la violencia en el país, señala nuestro autor, y lo cito, en el sexenio de Vicente Fox, el secuestro se había convertido, para muchas películas realizadas entonces, en una línea temática intrigante y paranoica que arrojaba miedos sociales y reflexiones no siempre eficaces. Por supuesto, también funcionaba como un filón comercial del que se trataba de sacar el mayor provecho posible. En el balance argumental del cine mexicano en ese contexto, la criminalidad y la violencia, aunada a la privación de la libertad y la identidad adolescente, prefiguraban la base comercial de ese cine mercadológico por el que se inclinaban productores y exhibidores, cierro comillas. Una cinta emblemática de ese periodo y esos temas fue Manos Libres, Nadie te habla, de 2004, dirigida por José Buil y producida por Marisa Stash. Rafael Aviña revisa un cine de la violencia que no se limita a los temas del narcotráfico y el secuestro, aun cuando los aborde continuamente. El espectro del interés del escritor es mucho más amplio y abarca poco más de 6 décadas, lo que representa 10 sexenios políticos, con la consiguiente acumulación de títulos desde los más relevantes hasta los perfectamente prescindibles. La mayoría de ellos, sin embargo, son muy significativos para el propósito del autor, quien lo mismo aborda la violencia rural que la urbana. Esta última ocupará inevitablemente un papel más preponderante en el cine neo-noir. Así, el autor analiza, por ejemplo, cintas claves como Amores Perros de González Iñárritu y La Ley de Herodes del otrora cineasta incómodo Luis Estrada, quien también realizó dos radiografías más sobre la corrupción política y la violencia en México, Un Mundo Maravilloso y El Infierno. A partir de estos dos últimos títulos, Rafael Aviña dirige el filo acerado de su crítica a la decisión nefasta del presidente Felipe Calderón de declarar una guerra sin cuartel al crimen organizado, sumiendo al país en un largo caos cuyos efectos se resienten hasta la fecha. Difícil determinar el número de películas, desde obras de ficción hasta documentales, inspiradas todas en hechos de una violencia extrema, que esa política ha inspirado y generado desde entonces. Lo cierto es que en la gran variedad de títulos analizados, someramente es cierto, debido a la decisión aventurada del autor de contener toda esa información en poco más de 300 páginas, si se considera que el primer volumen de Mex Noir dedica un número menor de cuartillas a 4 décadas importantísimas del cine policíaco nacional. La ventaja, sin embargo, de esa ambición de Aviña de cubrirlo todo, es precisamente la de haber puesto al alcance del lector en un solo volumen una visión de conjunto y la enorme variedad de enfoques que ofrece el tema de la violencia en nuestro cine, desde lo más sensacionalista y trillado, como buena parte del cine producido en los años 80, hasta el repunte artístico que en tiempos más recientes marcan filmografías como las de Amat Escalante y su escalofriante film Eli, Logro Sobresaliente, o un documental arriesgado y duro como La Libertad del Diablo de Everardo González. En mi opinión, habría sido conveniente un mayor detenimiento en el cine documental hecho por mujeres, muy reconocido en festivales internacionales, o en la manera brutal, efectista y siempre polémica en que aborda la violencia y el clasismo racista el cine de Michel Franco, autor de Nuevo Orden, una película sin duda dispareja, pero de una actualidad irrefutable. Si el cine negro fue en los años de la época de oro un buen reflejo del auge de la corrupción política y la desigualdad social en México,
El neo-noir moderno que ahora estudia Aviña refleja a su vez, con oportunidad y acierto, el altísimo grado de paranoia colectiva y virtual esquizofrenia política que el tema de la inseguridad y la violencia sigue suscitando en nuestro medio, en especial en una clase media que no vacila en diagnosticar al país como una víctima inerme de un Estado fallido en franca decadencia y en atrincherarse así en una suerte de blindaje protector apenas diferente del que describe el realizador Rodrigo Pla en su cinta La Zona de 2007, aguda exploración de ese mismo estado de ánimo. Hay un capítulo que en especial llama la atención en el libro y es aquel en el que Aviña aborda la nota roja, desplegando un buen número de casos y anécdotas, algunas de ellas rebosantes de un humor macabro, que enriquecen al libro, volviéndolo ameno sin restarle seriedad y profesionalismo al estudio, como lo muestra el retrato del personaje singular del fotógrafo del crimen, que fue Enrique Metínides, apodado El Niño, por su precocidad en el registro periodístico de hechos violentos en México. El autor de Mex Noir señala con precisión el tránsito de un cine policíaco que en los años 40 había destacado con obras muy sugerentes, de factura cuidada y toques de cine negro inspirado en clásicos hollywoodenses del género, en películas como Distinto Amanecer de Julio Bracho o La Otra de Roberto Gabaldón, hasta llegar, décadas después, a producciones más oscuras y pesimistas, desprovistas por completo de glamour estético de otros tiempos, de aquella época, de Gabriel Figueroa o Alex Phillips, o de grandes figuras actorales como Dolores del Río y Arturo de Córdoba, y ofrecer desde sus títulos cintas de una violencia y visceralidad extremas, como La Ciudad al Desnudo, o también Chin Chin, el Teporocho de Gabriel Retes de 1975, obra esta última que Aviña describe de esta manera, abro comillas, descarnada y sincera mirada sobre las conductas del lumpen proletario en una urbe agresiva que iniciaba su descenso en picada entre devaluaciones, corruptelas y falsos triunfalismos. Una suerte de documento antropológico de los barrios marginados de la Ciudad de México, en el que se mezclaba la vida cotidiana de 4 jóvenes con aspiraciones muy limitadas, en un entorno de violencia y podredumbre y degradación social que captaba muy bien el México de ese momento, con instituciones gubernamentales viciadas y una juventud desilusionada a partir de la cruda del 68, que encontraba en el sexo sin compromisos, en el alcohol y la droga, un paliativo para ir pasando el día a día, cierro comillas. Sin duda, Rafael Aviña habrá de gratificar el interés entusiasta de sus lectores, por la muy esperada publicación de este libro, el cual constituye una segunda parte y posible conclusión de su proyecto. Nadie mejor que él para llevar a buen puerto una empresa tan ambiciosa, tan plagada de dificultades, todas ellas sorteadas con el empecinamiento y tenacidad obsesiva con que suele trabajar este escritor. Y es que en el medio actual de la crítica de cine, él es uno de los pocos practicantes de ese oficio que, lejos de limitarse a acumular, inventariar y seleccionar sus notas periodísticas, en su caso numerosísimas, al final proponer recopilaciones de las mismas, él siempre tiene algún proyecto mayor y más consecuente para contribuir a la tarea de configurar un nuevo canon del cine mexicano, todo a partir de una relectura inteligente, disciplinada y perspicaz de sus géneros más representativos. Como tantos otros de sus títulos precedentes, Neo-Mex Noir, cine mexicano policíaco moderno, será sin duda un punto de partida para nuevas exploraciones cinéfilas todavía más audaces. Un saludo fraterno y cómplice para su autor. Muchas gracias. Voy a empezar con un epígrafe que es justamente como empieza el libro. Y es un epígrafe que voy a mencionar varias veces, ustedes verán por qué.
Este epígrafe está tomado del libro Putas Asesinas de Roberto Bolaño, del 2001. Abro comillas. La historia secreta es aquella que jamás conoceremos, la que vivimos día a día pensando que vivimos, pensando que lo tenemos todo controlado, pensando que lo que se nos pasa por alto no tiene importancia. Siempre he pensado que la nota roja es de alguna manera el pulso de la sociedad. Desde hace muchísimos años siempre me he preguntado por qué la nota roja es, o la comparo con la historia no oficial de nuestro país. De alguna manera, si pensamos en qué nota roja tiene un país, pues sabemos de cómo es, cuáles son sus alcances socioeconómicos, sociales, políticos. Siempre he pensado también que esta historia no oficial que representa la nota roja es una especie de río subterráneo que está debajo de nosotros, que no vemos, pero que sentimos, que sabemos que está ahí, que se puede palpar sin verlo, sin tocarlo, y que nos provoca incertidumbre, y nos provoca miedo, y nos provoca temor. Voy a empezar contando una anécdota. Cuando yo tenía unos quizás 5 años, 6 años, 7 años, realmente no recuerdo exactamente, pero esto fue a mediados de los 60, a finales de los 60 puede ser, que es justamente donde empieza el libro. Yo venía caminando con mi papá en el centro histórico, vivíamos en el centro histórico, que es donde vivo ahora, igualmente. Veníamos caminando, yo venía de la mano de mi papá, y divisamos a lo lejos a un grupo de personas que rodeaban algo. Pues como yo estaba muy chiquito, entre las piernas alcancé a ver el cuerpo de una persona y un charco de sangre. Y me solté de la mano de mi papá y corrí para ver, y mi papá corrió tras de mí para alcanzarme y agarrarme, y lo que vi fue una persona muerta y había la sangre que iba escurriendo, pero lo que más me impresionó no fue eso, o sea, no fue en sí el muerto o la sangre, lo que más me impresionó fueron los rostros de las personas. O sea, los rostros de todas estas personas tenían una cara entre sorpresa y fascinación. O sea, esta especie de morbo por lo que estaban viendo en ese momento. Más o menos como estas postales del horror que mencionó Carlos de Enrique Martínez, que sabemos que muchas de sus fotos remiten, que eso es lo más sorprendente y lo más impresionante de Martínez, que no solamente remiten a las víctimas, sino a los curiosos. Ese momento, pues para mí se me quedó muy, muy grabado por todo, por el muerto, por las caras de las personas. En ese instante, un amigo de mi papá del barrio, no sé cómo se llamaba, pero lo conocían como el Güero Chinche, era un tipo muy alto, muy fornido, era una mezcla de Burt Lancaster y Sterling Hayden, más o menos. Y era un tipo que era buenísimo para los trancazos. Mi papá siempre me decía, es que siempre al Güero Chinche lo echábamos por delante porque él se madreaba a todos y siempre estaba peleando en todas las idas a las que iban, a los bares, a las cantinas, a las fiestas, siempre era el primero que empezaba los pleitos. Entonces vio a mi papá, las miradas de los dos se cruzaron y recuerdo perfecto que el Güero Chinche vio a mi papá y hizo esta seña. Entonces, como diciendo, le dieron cuello a este hombre, ¿no? Entonces, eso también fue parte de una especie de comunicación no verbal que aprendí a esa edad. Y que eso, pues, para mí fue algo que me impresionó mucho en ese momento. Bueno, voy a seguir leyendo algo que hice. Y que bueno, tiene que ver también con esto. El asunto es de que no solamente fue un primer acercamiento a la muerte o a los muertos, sino que además la casa donde vivíamos colindaba con la iglesia de Santa Catarina, esto es en las calles de Brasil, como repito, en el centro histórico. Pero muchos años después yo supe que la iglesia
o sea, el terreno alrededor de la iglesia, todo lo que es el atrio, en realidad era un cementerio, pero yo no lo supe sino hasta ya muchísimos años después, muchas décadas después. Es decir, que la casa donde yo vivía estaba cimentada sobre osamentas, sobre cuerpos, sobre huesos. Es decir, o sea, desde que era niño siempre he convivido con los muertos. Cuando yo era pequeño, yo tenía esta fantasía de que cuando fuera adulto yo quería ser detective o quería ser policía, y esto era un poco pues, por hacer justicia, por vengar a los muertos. ¿Por qué? Porque todos estos muertos que estuvieron ahí en ese cementerio, todos los muertos que se han cruzado o que se han cruzado en mi existencia, muchos han muerto por enfermedad, por los años, etcétera, pero muchos de estos muertos también fallecieron con violencia, fueron arrancados de esta vida con alevosía y con ventaja. Entonces, desde la infancia yo quería ser detective y quería ser policía. Bueno, fue un absurdo, que bueno que no lo hice, porque además el sistema policíaco mexicano está tan putrefacto que no hubiera servido de nada, ¿no? Ser policía. Sin embargo, entendí que de alguna manera en las letras el mundo puede ser más justo y más perfecto. Entonces, eso fue un gran impulso también para escribir, para de alguna manera vindicar a esos muertos. Este libro, de alguna forma, es un homenaje a todos esos muertos, no solamente a esos muertos, es un homenaje también a decenas de guionistas y adaptadores extraordinarios como José Emilio Pacheco, como Luis Espota, como José Revueltas, como Vicente Leñero. A su vez también es un homenaje a tantos periodistas de nota roja que siempre se han visto en las actividades del Güero Telles, a David García Salinas, y por supuesto a una nueva generación de escritores de nota roja en la que se encuentra Víctor Ronquillo y Sergio González Rodríguez, a quien le dedico un capítulo en este libro. Este libro abarca mi edad, de mi infancia al 2021-22, que fue cuando cerramos el volumen. Se trata de una historia del lado oscuro de nuestro país, observada a través de la cinematografía, una de las artes más inquietantes y sorprendentes. Desfilan en este libro las películas que se han sumergido en los sistemas judiciales y penitenciarios, es decir, de los albañiles, QRR, La Pando y Cadena Perpetua, A Presunto Culpable, La Cuarta Compañía o El Paciente Interno. En el narcotráfico en México, desde los años de López Mateos a los años de López Obrador, es decir, de División Narcóticos y la saga de Camelia la Tejana, a Narcocultura, Tempestad, La Libertad del Diablo, Hasta los Dientes o El Guardián de la Memoria. A su vez, las revisiones y homenajes al cine negro clásico desde una perspectiva más irónica, paródica o amarga. Días de Combate, Cosa Fácil, Llámenme Mike, Motel, Knockout, A la Pantera Negra, Diente por Diente o Los Minutos Negros. El Complot Mongol también se encuentra entre esas películas. La violencia de Estado contra los movimientos sociales o la guerrilla, es decir, del Grito y Meridiano 100 y El Cambio, Tlatelolco, Las Claves de la Masacre, Borrar de la Memoria, los documentales de Ayotzinapa o El Violín. La violencia contra las mujeres, los feminicidios y los crímenes de odio cuando aquello no estaba tipificado de esa forma. Es decir, del retrato de una mujer casada a Rencor Tatuado, Los Soles Negros o Carmín Tropical. La Nota Roja, que va de Canoa y Las Poquianchis y El Profeta Mimí a Mexican Gangster. Las desapariciones forzadas y las madres buscadoras de Bajo Juárez, a Soles Negros y Sin Señas Particulares. La violencia cotidiana y brutal sin sentido que estalla en cada esquina, de La Muerte es Puntual de Sergio Béjar a La Ciudad al Desnudo de Gabriel Retes y de ahí a 8 de cada 10 de Sergio Mansky. Los niños y adolescentes en medio del horror de la violencia, que puede ir de Ratas de la Ciudad y Los Panchitos a Bao y Compran un Revólver. Es decir,
Se trata de una historia del lado oblicuo de la sociedad mexicana en su conjunto, aquello que nos negamos a ver y que antes era arrojado a las últimas planas de los periódicos y que en los años 90 se trastocaría por completo para instalarse en las primeras planas con el asesinato de Colosio, de Ruiz Massieu, de Posadas Ocampo o de los hermanos Bauchan y sus grabaciones snuff y más. Y vuelvo a Bolaño para explicar lo que sigue. La historia secreta es aquella que jamás conoceremos, la que vivimos día a día, pensando que vivimos, pensando que lo tenemos todo controlado, pensando que lo que se nos pasa por alto no tiene importancia. Este libro arranca con un par de notas que pasaron inadvertidos y que, bueno, en estos tiempos de redes sociales y corrección política, de todas maneras, a nadie le hubiera interesado. El 2 de enero del 2019, cuando leo el periódico, veo que hablaban del fallecimiento de Sergio Llaubert, que había fallecido en realidad el 31 de diciembre, pero por las fiestas de Año Nuevo y el Año Nuevo, el primero no hay periódico, esa nota salió publicado hasta el día 2. La otra situación fue el estreno sin pena ni gloria de Cómprame un revólver de Julio Hernández Cordón, que también acababa de pasar y que un mes y medio antes Antonia Rojas, que está por acá arriba, Carlos Bonfil y yo habíamos visto en el Festival de Los Cabos, y que es una película que nos impactó muchísimo porque es una película que hablaba de un tema que ahora se ha vuelto común y que es las infancias enfrentadas al horror. Sergio Llaubert era un cuate que en los años 60 era muy joven, era un tipo alto, atractivo, y era dibujante. Y él quería ser dibujante de la policía. Para entonces no existía el retrato hablado. Y a él se le había ocurrido que podía ser una técnica que podría ayudar a la policía mexicana de ese momento. Por supuesto, la policía mexicana de ese momento lo mandó a volar y no lo peló. Unos días después de eso, ocurrió uno de los crímenes más espantosos en la Ciudad de México. Un matrimonio de avanzada edad fueron asesinados por un asesino solitario. Después se sabría, de baja estatura y rostro triangular. Este hombre esperó a que los empleados de esta pareja, que tenían una tienda de ropa en el centro histórico, salieran y entraron a la tienda. Entró a la tienda y amagó a la pareja, y de inmediato, sin decir nada, le disparó en la nuca al señor, y cuando la señora trató de pedir ayuda, le disparó por la espalda. La mujer murió al instante. Lo curioso es que el hombre, su marido, no murió. Quedó sumamente mal, pero no murió. El tipo se llevó ropa y se llevó dinero. Al día siguiente, cuando llegan los empleados, pues ellos sabían que el lugar tendría que estar abierto porque conocían la rutina de los dueños, y cuando empezaron a ver que algo raro estaba pasando, llamaron a la policía llegó, descubrieron al tipo todavía con vida y descubrieron a la mujer muerta. Y bueno, al día siguiente salió la nota en los periódicos. Ese día, con la nota en los periódicos, llegó Llaubert a la jefatura de policía con el mayor Rocha Cordero, que era el jefe de la policía en ese momento, al inicio de los 60, y les dijo, es que por favor déjenme hablar con la persona que sigue viva para que yo pueda elaborar un retrato hablado. ¿Qué hizo la policía? Lo metió e interrogaron a Llaubert porque pensaron que podía ser el responsable del crimen, ¿no? de la estupidez de la policía de costumbre. Y cuando se dieron cuenta que Llaubert no tenía nada que ver, accedieron a la petición de este hombre. Llaubert llegó al hospital, habló con este hombre en sus últimos estertores de vida, porque el tipo murió horas después, pero con la descripción que el hombre le dio, Llaubert elaboró un retrato hablado. Ese retrato hablado se publicó al día siguiente. Con ese retrato hablado se capturó al asesino. El asesino confesó y lo encerraron. Obviamente la policía contrató a Llaubert y se convirtió en el retratista oficial de la policía. Algo muy curioso que decía Llaubert era que los rostros
de las personas a una edad avanzada podían hablar no solamente de su infancia, sino del futuro. Y entre las cosas curiosas que pasaron con Jaubert es que él vaticinó la muerte de Kennedy con ver el rostro de Kennedy. Él dijo, este hombre, por sus rasgos, etcétera, porque él hizo todo un estudio del rostro humano y con los rasgos de Kennedy, él dijo, este hombre va a fallecer pronto. Y en efecto así fue. O sea, como sabemos, murió en el 63, que fue uno de los temas más investigados por años por Pepe Nava, que está aquí presente, la muerte de Kennedy, las grabaciones de Abraham Zapruder. El caso de Cómprame un revólver, bueno, Jaubert murió en el desconocimiento para las nuevas generaciones de que no sabía quién era Jaubert, no tuvo ningún homenaje, no tuvo ningún reconocimiento, nada. Cómprame un revólver es la historia de una niña que tiene que ocultarse bajo una máscara porque en el país que vivimos las niñas y las mujeres pues, corren más peligros que los hombres y entonces esta niña se esconde bajo esta máscara y además tiene que ayudar a su papá, que su papá cuida un campo de béisbol que sirve para esparcimiento de unos narcos. Esa película que hablaba de un tema terrible y que lo hacía con un punto de vista, creo yo, incluso poético, pasó totalmente inadvertida, no solamente para los espectadores, para el público, sino para la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, que no le otorgó ningún, o sea, estuvo nominado, tenía dos nominaciones, pero no le dio ningún Ariel a Julio Hernández Cordón ni a la película. La corrección de este libro, que empieza con esta historia de Jaubert y de Cómprame un revólver, sucedió en los momentos más álgidos de la pandemia. Como les decía, para mí fue un momento realmente muy crítico, muy fuerte, y yo creo que toda esa ansiedad, depresión, paranoia que yo traía, pues igual quizás se refleja en el mismo libro, quedaba pero ni mandado a hacer. Y bueno, este libro está, como les decía, está dedicado también a muchos de mis mentores y que después se volvieron mis amigos. Fueron personas que creyeron en mí, en mi trabajo y que posteriormente terminarían siendo amigos míos, como Vicente Leñero, como Huberto Batis, como Sergio González Rodríguez. Este libro está dedicado también, y por supuesto, en primer lugar a mis papás. Y bueno, igual ellos ya no están, pero están mis hijos. Y bueno, Oli y Ray, mis hijos, al igual que mis papás, me siguen enseñando muchas cosas. Yo agradezco mucho la presencia de ustedes aquí, la presencia de muchísimos amigos y colegas. La verdad es que me sorprende mucho que hayan asistido y les agradezco muchísimo que hayan seguido no solamente mi trabajo, sino que además pues es una cuestión que me hermana, es hermanarse con todos ustedes, porque finalmente somos colegas, estamos en lo mismo y todos somos apasionados del cine y vivimos del cine, finalmente pague o no, pero vivimos de eso. Así que a diferencia del Mex Noir, del que el crimen no paga, pues igual a veces la crítica cinematográfica no paga. Pero realmente es una manera de saber que estamos vivos y que estamos aquí por un propósito particular, y eso es algo que, bueno, a mí me ayuda y me agrada mucho. Y finalmente, bueno, este libro también está dedicado a las nuevas generaciones de cineastas y sobre todo a los jóvenes que están estudiando cine ahora, por una razón, para que rastreen en el pasado las claves del futuro y sobre todo el futuro de nuestro país, que está ahorita en una disyuntiva bastante
complicada y que toca ahora precisamente a estas nuevas generaciones de cineastas entender lo que en su momento entendieron los Ripstein, los Casals, los Hermosillo, los Fons, o las nuevas generaciones, Mario Muñoz, Iñárritu, Estrada, Rigoberto Parizcano, etcétera, Everardo, Tatiana, todos ellos, o sea, que entendieron que el pulso de la sociedad está también en la violencia, en la nota roja, y que es un tema que no podemos dejar de lado y que tristemente es ese río subterráneo que corre. Les agradezco muchísimo la presencia de ustedes aquí y vuelvo a cerrar con el epígrafe de Bolaño, porque dice mucho precisamente de todo aquello que pasamos por alto, y lo menciono porque no hay que dejar por pasar de alto nada. La historia secreta es aquella que jamás conoceremos, la que vivimos día a día pensando que vivimos, pensando que lo tenemos todo controlado, pensando que lo que se nos pasa por alto no tiene importancia. Muchas gracias.